Se escucha un poquito así como que de muy principiante, pero vamos a ver el tema de la salvación, cómo Dios nos salva y cuál es ¿cómo les diré? Nuestra manera de ver la salvación cuando la recibimos, pero cómo deberíamos de enfocarnos en como la palabra nos lo enseña. O sea, darnos cuenta que somos salvos el día que aceptamos a Jesús, pero nuestra mentalidad debe de ir más allá de simplemente conformarnos y decir, pues ya soy salvo y ya la hice. La certeza de ser salvo se llama la clase. El significado de la salvación es el punto 1. O sea, la salvación se refiere a que una persona haya sido salva ante Dios, lo cual incluye que ha sido perdonada de sus pecados, salvada de la perdición y regenerada, y que tiene la vida eterna de Dios y ha llegado a ser un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Señor, a veces pensamos como que supiéramos todas las cosas, pero no es así. Siempre tienes algo nuevo, Señor, aún en los versículos que creemos, que ya los entendemos o que ya los sabemos, aún nuevas cosas nos hablas tú a través de ella. Señor, muéstranos a través de tu palabra tu gloria, tu misericordia y tu amor, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ver un poquito acerca de cómo es la salvación. Cuando la recibimos somos salvos, pero la mentalidad que realmente deberíamos de tener cuando somos salvos, no conformarnos a decir ya soy salvo y ya la hice y hasta aquí se terminó la salvación. No, cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, es el principio apenas. Somos salvos, sí, pero hay algo que la palabra nos enseña conforme a que somos salvos en el momento en que recibimos a Cristo, que se refiere al Espíritu. Estamos siendo salvados, que se refiere al alma, y seremos salvados, que se refiere al cuerpo. La Biblia nos habla de la salvación pasada, presente y futura, que tiene que ver con el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Y es lo que vamos a ver. Dice Marcos 16:16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo podemos ver esta parte de la escritura? Dice: el que creyere y fuere bautizado. Cuando tú crees y te bautizas en el nombre del Señor Jesús, estás recibiendo la salvación en ese momento, la salvación del Espíritu. Pero luego vemos que dice: el que creyere y fuere bautizado, dice será, mas no dice es. Dice será salvo cuando. Ahora vamos a investigar un poquito más esta palabra de que somos bautizados cuando creemos en el Señor Jesús, perdón, somos salvos cuando creemos en el Señor Jesús. Y el bautismo, ¿en qué consiste el bautismo? ¿Cómo deberíamos de tener ese conocimiento de la Biblia por medio de la palabra que nos habla acerca del bautismo? Porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a leer Mateo 20:22. Vamos a ver un poquito acerca de lo que significa el bautismo. Podemos. 23, porfa. Dice, Jesús les pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado?
ellos dijeron, podemos, no sabían ni lo que estaban hablando. Luego dice, él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizados seréis bautizados. Ahora, este bautismo se está hablando a la muerte de Cristo. Y nosotros, así como Jesús le dijo a los discípulos, ustedes tienen que participar de mi bautismo, Jesús nos los dice hoy, nosotros tenemos que participar de su bautismo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser muertos, sepultados, así como Él lo fue, ¿sí? O sea, simboliza la muerte y la resurrección, pero lo que Jesús está diciendo no es nada más que vayas y te metas, sino que literalmente tenemos que morir. Ahora no quiere decir que vengan y nos maten como a los apóstoles, pero la muerte que tenemos que llevar todos los días al cargar la cruz. Toma tu cruz y sígueme. ¿Para qué? Para que te mueras. O sea, tu carne tiene que ser clavada en la cruz. Por eso dice, tienes que participar de ese bautismo, del bautismo de la muerte, del morir al yo. Amén. Vamos a leer Colosenses 2:12. Fíjate lo que dice aquí Pablo, sepultados con él en el bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo? Que estás siendo sepultado junto con Cristo, ¿sí? Dice, en el cual fuiste también resucitados. Cuando nos bautizamos, en nuestra conciencia, en nuestra mente, debemos de tener esto, que ya estoy harto de la manera de vivir, que he vivido toda mi vida, por lo cual creo que Jesucristo me puede dar una nueva vida, entonces voy y me bautizo. ¿Cómo? Simbolizando que muero a mi viejo hombre y voy a resucitar para hacer una nueva creación, para vivir en la vida de Cristo, en la resurrección de Cristo. ¿Sí me expliqué? Dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, cuando nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, entonces vamos y nos bautizamos porque creemos que así como Él murió y resucitó y vive en una vida nueva, en una vida de resurrección, así nosotros podemos llegar a vivir en esa vida. ¿Te das cuenta qué importante es entender esto desde el momento en que nos bautizamos? O sea, ¿para qué te bautizas? Cuando te bautizaste, ¿para qué te bautizaste? Porque tus papás te decían, ¿tienes que bautizarte? Los que tenían papás cristianos, por ejemplo. ¿O por qué nos bautizamos? Nos bautizamos con esta conciencia de decir, ya estoy harto de la vida que llevo. Necesito un cambio en mi vida y el único que me lo puede dar es Jesucristo. Entonces, para eso es el bautismo. Simboliza que muero a mi viejo hombre y resucito para llevar una vida como la que Jesucristo llevó. ¿Sí? Así como que no me entienden, me preguntan, Vamos a leer Romanos 6, Romanos 6, 4. ¿Ya nos quedó más claro lo que está diciendo? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Nos bautizamos simbolizando que morimos así como Él murió en la cruz. Y luego dice, ¿cuál es el fin? De que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre o por el poder del Padre, así también nosotros seremos resucitados por el poder del Padre. Esa es la conciencia que deberemos de tener cuando somos bautizados. Amén. Yo pienso que sí, porque es como reconocer tu mala manera de vivir. Por ejemplo, cuando Juan bautizaba, dice que venía toda la gente y confesaba sus pecados, reconociendo, he vivido mal delante de Dios.
Y precisamente el bautismo se hace públicamente para decirle a la gente: reconozco mi mala manera de vivir y delante de ustedes ahora me sepulto porque quiero resucitar para una nueva vida. ¿Sí me explico? No, yo creo que es más bien cuando aceptas a Jesús, te vuelves a Cristo. La conversión es volverse al Señor. Cuando lo aceptas, te vuelves a Él, y el bautismo es como el simbolismo de la muerte nada más, de que dices en tu corazón: sí, estoy mal, me voy a bautizar, simbolizando que me voy a morir a yo, ¿sí? Que voy a morir a mí mismo. Entonces, cuando salgo del agua, es el simbolismo de que vas a vivir, de aquí en adelante vas a buscar vivir la vida de resurrección de Cristo. No sé si me expliqué un poquito más. Mira, vamos a leer. No, pero pensé que estaba Pedro aquí. Entonces, dice Romanos, vamos a leer Romanos 10. Del 8 al 13. Eh, 13. Amén. Ahora les vuelvo a repetir, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la salvación, cuando crees en el Señor Jesús, ya eres salvo. Cuando te bautizas, si estás creyendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo al momento que lo haces, pero nuestro entendimiento debería de ser lo que las escrituras nos enseñan y no lo que pensamos, porque muchas de las veces decimos ya me entregué mi corazón a Jesús, ya me bauticé, ya soy salvo, ya la hice y hasta aquí llega la salvación, y no, porque la palabra nos enseña que debemos, que nuestro entendimiento debe de estar enfocado en que ya soy salvo, pero aún falta que mi alma sea salva y mi cuerpo sea salvo en aquel día, ¿sí? Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando nosotros creemos esto, somos salvos, ¿no? Creemos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca y somos salvos. Pero también nos está hablando de buscar la salvación del alma. Si nos ponemos a escudriñar un poquito más la palabra, nos vamos a dar cuenta que nuestro pensamiento no es decir, ya lo acepté, ya la hice, ya soy salvo, entonces hasta aquí llegué. No, nuestro pensamiento debe decir, tengo que morir al yo, para que mi alma pueda ser salva, para que yo pueda vivir en la vida de resurrección. Versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sabes lo que significa la palabra Señor aquí? Significa que Él es supremo en autoridad. Y también quiere decir que Él es el controlador, que Él es el que controla. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, es porque estás creyendo en tu corazón que realmente es el Señor, que realmente Él es tu autoridad por encima de todo, que Él puede llegar a controlar tu corazón. ¿Sí me explico? Porque si confesamos a Jesús con nuestra boca, pero simplemente lo hacemos de labios para afuera,
Entonces Jesús nos diría, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te pido? ¿Sí? Entonces nuestro entendimiento debe de ser, tú eres el Señor, tú eres la persona que puede controlar mi corazón, porque si Jesús no controla el corazón, ¿quién lo controla? Satanás. ¿Por medio de qué? Por medio del pecado. Porque dice Juan 8, Juan 5, versículo, primera de Juan 5, 8, me parece que es donde dice que todo el que practica el pecado es hijo del diablo. Algo así dice, o le pertenece al diablo. Jesús le decía a los judíos que ustedes son, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les decía, no, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. ¿Y qué era lo que los judíos querían hacer? Matar a Jesús. ¿Sí? Entonces el pecado nos controla. Pablo dice en Romanos que lo que quiero hacer no lo hago, Romanos 7, y lo que no quiero hacer eso hago. O sea, mi corazón o lo va a controlar el Señor o lo va a controlar el Satanás por medio del pecado. ¿Estamos conscientes de eso? Entonces, cuando invocamos el nombre del Señor, estamos conscientes de decirle, Señor, tú eres el único que puedes controlar mi corazón, porque si no lo controlas tú, lo va a controlar el Satanás por medio del pecado. Y es que se piensa que ya siendo hijos, ya Satanás no puede controlar ni habitar, ni tener influencia en la vida del creyente. cristiano, pero es una mentira. Ajá. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos, lo que Eric dice, que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y nos vamos al bautismo, somos salvos, ya somos salvos, ¿sí? Pero la salvación no queda ahí. Ahora tengo que buscar el señorío de Jesús en mi corazón para que Él controle mi corazón. ¿Sí me explico? Pueden preguntar para poder entender más bien. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, tú confiesas con tu boca diciendo Jesús es el Señor, Jesús es el que me puede controlar. Si no me controla Cristo, me va a controlar el diablo por medio del pecado. Y luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? ¿Eres o serás? Serás salvo. Ahora, esta palabra dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si tú crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, entonces, ¿qué estás creyendo? Que Jesús está vivo. Y como Él está vivo, entonces Él puede controlar tu corazón. ¿Te das cuenta? Estoy invocando a Él porque yo sé que Él me puede controlar. ¿Y por qué lo invoco? Porque sé que está vivo. ¿Lo veo? No lo veo. Pero sé que está vivo porque lo estoy creyendo. ¿Decías, Jorge? En la primera de Juan 3, 8, hermano, bueno, dice, la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Exactamente, se da cuenta ahí. Ahí dice, el que practica el pecado le pertenece al diablo. Y luego dice, y para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar las obras del diablo. ¿De cuáles obras? El pecado que Él ha hecho en nuestro corazón. Entonces es la manera en creer y decir, Jesús es mi Salvador, confesarlo como mi Salvador. En ese momento soy salvo, pero tener la conciencia de que hasta aquí llegó la salvación, ya la hice, no. Y ahí en el 10 dice, hermano, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Ahora está hablándole a los creyentes, no a los del mundo. Si nosotros como creyentes practicamos el pecado, decimos, es que soy hijo de Dios. No, la Biblia dice que no. Practicas el pecado, le sigues perteneciendo al diablo. Nada más que esto nos pega muy fuerte porque siempre es que nos dicen, ya aceptaste a Jesús en tu corazón, ya la hiciste, como decía Eric, ya la hiciste y ya eres hijo de Dios y ya, hasta allí llega la salvación. No, se puede decir que es como el principio. ¿Sí me explico?
Ok, entonces dice, estamos en Romanos 10:10 para que se quiera poner ahí, sintonizar. Serás salvo, luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, con tu corazón crees para justicia. Esta palabra justicia no quiere decir que somos justificados por la sangre de Cristo. ¿Saben que muchas de las veces por no escudriñar la palabra e ir a los textos originales enredamos toda la palabra? Por ejemplo, aquí podamos pensar, entender que se cree para justicia, o sea, cuando Dios te justifica por medio de la sangre de Cristo. Pero esta palabra que está hablando Pablo aquí no se refiere a ser justificados por Cristo, se refiere a una persona que es derecha o que es recta. O sea, la justicia que nos habla aquí está hablando de la rectitud que el hombre debe de tener. ¿Sí me expliqué? Dice, pues la escritura dice, todo aquel que creyere, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces con tu corazón estás creyendo que puedes tú ser justo o practicar la rectitud delante de Dios. ¿Por qué la puedes practicar? Por lo que vimos antes, porque Jesús es el Señor que puede controlar tu corazón. ¿Sí me explico? A ver si no me los enredo, porque los veo así medio, como que está medio ya se le... Bueno, lo que creo que estás diciendo es que desde el principio Jesús sí nos salvó en la cruz, tuvo misericordia, pero Jesús no solamente nos salvó, sino mostró el camino, ¿no? O sea, no es nada más, ya Jesús ya me salvó, sino nos mostró el camino de que todo lo que hizo Jesús nosotros tenemos que operar en eso mismo. Entonces nosotros también tenemos que ir, caminar hacia la cruz, morir literalmente allí. Entonces esa justicia, ese caminar es la justicia de la que estás hablando, ¿no? El caminar en justicia, el dejar el pecado y caminar en la rectitud del Hijo de Dios. A esa justicia se refiere aquí. Entonces cuando tú confiesas, cuando dice porque con el corazón se cree para justicia, tú estás creyendo en tu corazón que tú puedes caminar en esa justicia, en la justicia en la que vivió el Hijo de Dios y sigue viviendo y siempre vivirá. ¿Por qué? Porque ahora Él está en tu corazón. O sea, soy salvo cuando le recibo, sí, pero mi entendimiento debo de estar en mi corazón consciente de que mi manera de vivir tiene que cambiar. ¿Sí me explico ya? ¿Más claro? ¿Sí? Dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, esta palabra salvación significa libertador, liberación, defensor o el que protege o te protege. Por ejemplo, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué estás diciendo? Que Jesús es mi libertador. Yo confieso que Cristo es el Señor, que puedo practicar la justicia que Dios exige, porque el que me va a libertar de mi pecado es Jesús. Amén. ¿Ya les quedó más claro? ¿O todavía así se me enredaron todavía? ¿O los enredé? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No, verdad? Y luego en el 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que creyere en Jesucristo no será avergonzado. Todo aquel que crea y camine con Jesús no será avergonzado. ¿Por qué no va a ser avergonzado? Porque porque Jesucristo le ha limpiado de todo pecado, pero no nada más cuando te limpia con la sangre, sino que ahora te está liberando del pecado para que ya no practiques el pecado y en aquel día estés delante de Dios sin vergüenza, que no te dé vergüenza delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué sintieron? ¿Y de quién se escondieron? Entonces, si todo el que confiese en el Señor no será avergonzado. Todo el que crea que Jesucristo puede controlar mi corazón, puede limpiar mi corazón, me puede ser libre del pecado, si yo creo en eso, entonces camino con Él, Él lo hace y en aquel día no seré avergonzado.
no estaré con vergüenza delante de Dios, sino estaré con el rostro, con la frente en alto, por así decirlo, gracias a la obra que Jesucristo hizo en mi corazón. Ya ahora sí un poquito más. Como ya llegó más personas, se lo repito otra vez, lo que estamos viendo es la salvación, cómo somos salvos al momento de aceptar a Cristo, al momento de bautizarnos, pero que en nuestra conciencia debe de estar el que no es el fin de la salvación ya. Ya soy salvo y ya la hice. No, si no soy salvo de aquí en adelante, si me muero me voy al paraíso. Tener esa certeza en nuestro corazón. Somos salvos de la ira de Dios, somos salvos del lago de fuego. Si me muero me voy al paraíso, pero también tengo que tener en mi conciencia que no es del fin de la salvación, sino es el principio de la salvación. Amén. ¿Te acuerdas que hay un versículo que Juan usa también? Cuando dice que para que el día que Él vuelva no nos alejemos avergonzados de Él. Y está hablando acerca del ser purificados, pero no me acuerdo dónde está. Es una de las cartas de Juan. Entonces dice, para que no te alejes avergonzado delante de Jesucristo, necesitamos ser despojados del viejo hombre y vestirnos del nuevo que es Jesucristo. Es la manera en la que vamos a estar bien y vamos a estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él regrese. Porque si no, dice que quién se sostendrá o quién estará de pie delante de Él. Dice, pues aquel que fue purificado por Él, porque no hay vergüenza en ti. Pero si practiqué el adulterio, por ejemplo, y el día que Él venga, ¿con qué cara? ¿Cómo lo veo a los ojos? A ver, amigo, ¿lo quiere leer? Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahí estamos viendo otra vez la justicia. Dice, si tú practicas la justicia del Hijo de Dios o dejas que el Hijo de Dios viva en ti, vas a practicar la justicia delante de Dios, el ser recto delante de Dios, el ya no andar practicando el pecado, sino andar en el amor de Dios. Dice, en aquel día no te vas a avergonzar, no te vas a alejar avergonzado de Él. Mira, en Isaías 28:16, que es la referencia de esta Biblia de ese versículo, en la versión traducción lenguaje actual dice, por eso dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, seré la piedra principal y serviré de base al edificio, y el que se apoye en mí podrá vivir tranquilo, porque usaré como guía la justicia y la rectitud. Ahí está. ¿Sabe por qué vemos esta enseñanza? La podíamos agarrar y enfocarnos nada más a cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, que somos salvos y somos salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y dejarlo hasta ahí. Pero siempre hemos creído, a lo menos yo, siempre creí que era todo lo que tenía que ver con la salvación, y ya la hice. Pero cuando se mete uno a las escrituras, uno empieza a chocar con las escrituras, porque mi manera de pensar no era conforme a lo que la palabra me enseña. Por eso muchas de las veces no lo entiendo. Digo, pues ¿qué no se supone que ya era salvo? ¿Por qué en las escrituras dice que tengo que ser salvo? Pues o soy o tengo que ser. Y es donde uno empieza a chocar. Entonces empieza uno a escudriñar más la palabra y te empiezas a dar cuenta lo que les decía al principio, que la palabra de Dios nos enseña del tiempo, fui salvo, estoy siendo salvo y seré salvo, que tiene que ver con el espíritu, el alma y el cuerpo. Fui salvo. ¿Qué es lo que Dios salva cuando le recibimos al instante? El espíritu. Es como lo resucita. ¡Fum! Ya tenemos vida otra vez, nuestra antenita ya está en contacto con Dios, por así decirlo. Ahora, ¿qué tiene que ser salva durante todo el periodo de vida que voy a vivir? Mi alma. En mi alma tiene que ser liberada del pecado, de las obras del diablo, como decía Juan.
¿Para qué? Para que no me aleje avergonzado en aquel día delante de Él. ¿Y qué será salvo en el día que Jesucristo venga? Mi cuerpo va a ser glorificado. Amén. Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Entonces esa es la salvación completa. Y como las clases que hemos estado dando desde hace mucho se enfoca en eso, en la salvación completa, entonces es para que entendamos más bien por qué rumbo llevan las clases. Por eso se los estoy poniendo así. Ahora también necesitan, si tienen muchas dudas, podemos platicar cuando termine la reunión. Pero también es necesario que no te pierdas las clases, porque si no se te va a ir y ya no le vamos a agarrar otra vez el hilo. Y de hecho el hermano nos recomendó que las volviéramos a dar, porque Milo le comentó que visitando a algunos de ustedes, no a todos, pero algunos de los hermanos que vienen aquí a la congregación nos dicen es que no les entendemos nada de lo que están hablando. Y les decimos, pero es porque no lo entiendes. Por eso, porque ¿qué no se supone que cuando recibí a Jesús ya fui salvo? Y ahora tú me hablas de que tengo que ser salvo. O soy o tengo que ser. Y es donde está el enredo, donde no entendemos. Y a mí eso me pasó también antes. Entonces estas clases nos sacan de toda esa dura y podemos entender la salvación completa de Dios. De hecho, en el segundo bloque, hermano, o es el tercero, donde el hermano ya nos la plantea así, la salvación completa. En el segundo, ¿verdad? Entonces sí nos quedó un poquito más claro. ¿Sí? Ok, vamos a, ¿en qué versículo me quedé? Romanos 10, 12, ¿verdad? En el 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Fíjese, esta palabra rico tiene que ver con la llenura que el Señor nos da. ¿De quién? De Él mismo. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. O sea, Dios no hace diferencia como en el Antiguo Testamento. Ahora delante de Dios, todos los que aceptamos a Jesús somos del pueblo de Dios. Entonces dice, Él no hace diferencia entre los judíos y los griegos. Para Él, delante de Él son la misma persona. Entonces, el mismo que es Señor de los judíos que le reciben, ahora también es Señor nuestro, y Él es rico para con todos. O sea, Él nos puede llenar de Él mismo a todos, ¿sí? ¿Por qué nos puede llenar? Por lo que habíamos dicho arriba, porque reconocemos que Él es el Señor, que significa suprema autoridad o el que me controla, porque entiendo que tengo que vivir en la justicia de Dios, que tengo que ser una persona recta delante de Dios. ¿Cómo lo puedo lograr? Porque Él es el Señor, porque Él es el que va a controlar mi corazón y ya no el pecado. Luego dice, y entonces puedo vivir rectamente delante de Dios. Y luego la palabra dice, la salvación, reconozco que Él es el único que me puede libertar. Salvación, Él es el libertador. ¿Sí me expliqué ya más, poquito más? Amén. Y luego dice, y Él es rico para llenarnos a todos. ¿De qué? De su vida, de su naturaleza, para que no practiquemos el pecado. Amén. Luego dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo invocamos el nombre del Señor? ¿O por qué causa invocamos el nombre? ¿Se acuerda Pablo en Romanos 7? Que dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero eso hago. Él está hablando del pecado. Dice, entonces me di cuenta que el pecado que está en mí es el que hace las cosas, es el que me controla. Pablo se dio cuenta que el que lo estaba controlando era el pecado. Entonces dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él dice, el que me puede librar de este cuerpo de muerte es Jesucristo. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a invocar su nombre. ¿Cómo lo invocamos? Cuando estamos en la casa, cuando estamos en la iglesia. ¿Cómo podemos invocar el nombre? Decirle, Señor, ya estoy harto de vivir en esta naturaleza caída. Sálvame, líbrame del pecado. O sea, libértame. Quiero que seas mi libertador. Quiero que me hagas libre, que ya no practique el pecado, porque ya estoy harto del pecado. Amén. Entonces esa es lo que debemos de tener acerca de cuando nos bautizamos, que morimos, simboliza la muerte y la resurrección para vivir en una vida resucitada. Amén. Vamos a leer Juan
Juan 5:24, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto, dice esta versión, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, como les decía, cuando recibimos a Cristo, en nuestro corazón somos salvos, y dice aquí que ya tenemos la vida eterna, la vida de Dios, por medio del Espíritu de Dios, ahora está en nosotros, esa vida ya está en nosotros. En el momento en que confesamos a Jesús, en el momento en que le recibimos en nuestro corazón. Pero como les venía explicando lo demás, esta vida también no termina ahí. Es apenas el principio, la vida de Dios ya te fue dada. Ahora necesitamos ir a las Escrituras para que por medio de las Escrituras y del Espíritu de Dios, tu espíritu y tu alma se llenen de esa vida, ¿sí? Aquí ya los veo un poquito más así como what? Juan 6:53. Juan 6:53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hasta el 7, amigo, porfa. Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aquí Jesús nos está hablando de que ahora tenemos que comer de Él. O sea, ya le recibimos en el corazón, ya está la vida de Dios en nosotros, el día que fuimos salvos, pero ahora para ser salvo, para que mi alma sea salva, tengo que comer de Cristo. Por eso les dice que el que come la carne, en el versículo 53, dice, de cierto les dijo, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. Entonces, la vida de Dios está en nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Ir a las Escrituras para poder comer de la palabra revelada, que la palabra me sea revelada, y entonces empezar a crecer en la vida de Dios. ¿Sí? Mire, hermano, es muy necesario que nos metamos a las Escrituras y entendamos todas estas cosas, porque no discernimos muchas veces. Pablo dice que si nosotros vivimos, Pablo le dijo a los corintios, Pablo les dice que ellos que estaban llenos de los dones, pero que eran carnales, que vivían en la carne. Entonces les dijo, una persona carnal no puede entender lo espiritual, porque espiritualmente se tiene que discernir. Dice, pues para él va a ser una locura. Por ejemplo, yo les pregunto, no me contesten nada más, ¿podemos discernir cuando la Biblia nos habla acerca de la letra que mata y el espíritu que vivifica? ¿Sabemos claramente a qué se refiere? Yo voy a las Escrituras y si agarro la pura letra, me va a matar. Yo sé a qué se refiere la Biblia cuando está hablando de eso, pero la Biblia también me dice que si voy a la letra que es espíritu, en lugar de matarme, me va a dar vida. Y no discernimos esas cosas como iglesia. No nos damos cuenta de qué está hablando la palabra. ¿Quién sabe? Y puede ser que estemos tomando la pura letra y nos está matando. Y no sabemos la Biblia de memoria, textos y capítulos si quiere, pero lo que está causando en mí es pura muerte y no vida. Entonces necesitamos llegar al discernimiento de estas cosas por medio del Espíritu, decir, ya entendí, ya sé a qué se refiere la palabra cuando dice
que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ya lo sé, ya me cayó el 20, por así decirlo. ¿Por qué les digo? Porque ese rato comentábamos con el hermano, y el viernes de hecho comentaba yo en la clase, que muchas de las veces nos metemos en ciertos lugares donde la muerte viene hacia nosotros. O sea, no necesitamos practicar el pecado, por así decirlo, pero por medio de lo que estoy oyendo, la muerte espiritual puede entrar a mí, ni cuenta me doy. Eso a mí me pasaba. Y cuando lo escuché de la primera vez del hermano Juan Manuel, él dice, de muchas maneras la muerte espiritual puede entrar a ti. Él dice, aún cuando vas al mercado. Cuando yo escuché la primera vez que él dijo eso, yo dije, ¿de qué este hermano, pues de qué está hablando? Que cómo la muerte espiritual te va a entrar nada más por ir al mercado, porque uno no lo discierne, no te das cuenta. Y para mí eso era una locura lo que él estaba diciendo. No es cierto. Mas sin embargo, después tú te empiezas a llenar de la vida de Dios, y te empiezas a llenar de la vida de Dios, en tu corazón empieza a haber gozo. Aunque estés en tribulación, hermano, aunque estemos en necesidades económicas, en enfermedades, en lo que sea, tú traes un gozo en tu corazón. Mira, es algo bien chistoso, bien hermoso y hasta contradictorio con nuestra mente, que puede estar, por ejemplo, tu esposa enferma, o puede un familiar estar enfermo, así bien grave, y tú en tu corazón traes gozo. Y en tu cabeza choca porque dices, ¿qué no se supone que yo debería de estar triste porque mi hijo está enfermo? ¿Cómo es que siento esta alegría, este gozo? Pero es el gozo del Señor. Entonces esa vida la empiezas a agarrar, tu alma, tu espíritu empiezan a tener esa vida. Y cuando viene las situaciones que te digo que nos metemos y empezamos a escuchar lo que no debemos, empieza a entrar la muerte espiritual, así te das cuenta que toda esa vida como que se esfuma, ¡fum! Y dices, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue el gozo? ¿Por qué se fue la libertad, el amor, todo lo que yo sentía? Porque le di chance a la muerte espiritual que entrara, o para que no se oiga así tan feo, es como si contristáramos al espíritu, pero como cristianos no discernimos esas cosas. Entonces nuestra vida, si seguimos viviendo nuestra vida como si nada pasara, cuando realmente sí está pasando algo, y son cosas graves, por así decirlo, porque no podemos vivir en el espíritu, que es en lo que Dios nos está mandando a vivir. ¿Sí me explico? Entonces el punto de volver a dar las clases es que usted agarre la clase, dígale a Milo que si le quiere dar una copia, él las tiene todas ahí, y medítelo en su casa, pregúntele al Señor, porque mire, hermano, va a suceder, si no estamos en la vida de Dios, va a suceder que al rato nos van a empezar a juzgar locos, como dice Pablo. Si no entendemos, si no discernimos por medio del Espíritu lo que está diciendo, voy a decir, ya se le fueron las cabras, ya se le patinó, porque le digo, a mí me ha pasado. Entonces, para poder estar en un mismo sentir, en una misma mente, en una misma fe, como dice la palabra de Dios, necesitamos la vida de Dios. Todos necesitamos la vida de Dios, hermano. Y qué fácil sería que todos llegáramos con la vida de Dios, con el Espíritu, llenos del Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios enseñándonos a todos. Te enseña la palabra a ti, me la enseña a mí, cuando la comparta quien quiera, quien sea que la comparta, podemos entender por qué es el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios que está en ti, está en mí, y es el mismo que nos enseña. No tenemos por qué estar divididos. No tenemos por qué estar diciendo, yo no estoy de acuerdo en lo que tú dices, no tengo yo por qué decir, no estoy de acuerdo en lo que tú dices. Cuando estamos así, es porque o los dos estamos mal, o alguno de los dos estamos mal. Porque la palabra no es para traer una revelación a ti, que dice es hacia allá, y otra revelación a mí, que dice vamos para acá. Entonces no vamos a salir de acuerdo. Amén. Ya se me fue la onda, ¿dónde me quedé? Perdón, en Juan dice, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces la vida eterna se le fue dada cuando recibió al Espíritu, pero ahora yo tengo que comer de la palabra
con la ayuda del Espíritu, con la revelación del Espíritu, para que esa vida empiece a crecer en mí. Y dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando comemos al Hijo de Dios, esta es la palabra que es espíritu y es vida. Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Qué decía lo que leyó, hermano? Para que permanezcamos en él y en aquel día no seremos avergonzados. Amén. 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, dice, la vida que yo tengo en mí, el Padre me la da. ¿Por qué cree usted que Jesús todas las noches se subió a los montes a orar? A tener esa comunión con el Padre. El Espíritu de Dios estaba en Cristo y él se subía a tener comunión con el Padre, a llenarse de esa vida otra vez. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, llenarnos de esa vida. Entonces, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. La vida te va a ser dada por medio de comer al Hijo de Dios. Amén. Ahí es cuando reconocemos que el que me puede librar de vivir en el pecado, de practicar el pecado, es Jesucristo, es el Señor, es el que me controla, el que me gobierna. Entonces tengo que comer de esa vida. Por eso en Juan 4, cuando habla de la samaritana, cuando le dice a los discípulos que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Así deberíamos hacerlo, ¿no? Sí. Ahora, Jesús siempre vivió haciendo la voluntad del Padre, siempre. Jesús no hacía lo que el Padre no le dijera que hiciese. Nosotros debemos de llegar a ese punto como iglesia, movernos en la dirección en la que el Padre se mueve, ir a donde el Padre nos mande. Amén. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 12 y 13. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El Evangelio de Juan 1, 1, versículos 12 y 13, sí está bien. Ese que leíste está bien. Sí, está bien. Pero ahora vamos a leer Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que tienen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A ver, ¿alguien me quiere leer Romanos 8, 15? Por favor. A 14 me parece que es. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. Y veíamos en las otras lecturas que dice que todo el que nace, ¿cómo decía? Que este es hijo de Dios. Perdón, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de parte de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que como les decía, la verdadera salvación, entonces la podemos alcanzar completamente por medio del Hijo de Dios? Somos salvos cuando le recibimos, como les decía, amén. Pero ahora nuestro entendimiento o nuestra conciencia debe de estar en que el punto es este, que eres salvo cuando recibes a Cristo, pero debes de tener en tu conciencia que no es el final de la salvación, que hay mucho trabajo todavía que hacer en mi alma
Amén. Entonces, ¿cómo se lleva el trabajo? A través de comer del Hijo del Hombre, a través de comer de su carne y beber de su sangre. ¿Para qué? Para que la salvación completa se lleve a cabo, para que el día que el Hijo de Dios regrese no nos alejemos avergonzados de Él. Amén. Mire, vamos a leer otra parte de la Escritura. ¿Qué hora son, hermano? Pensé que la había apuntado, pero no. No la apunté. Bueno, entonces, a ver, ¿alguien quiere hacer un comentario o una pregunta? Porque los veo así como que sí me entienden, pero como que a la vez como que no. ¿Sí, hermano? Ok. Entonces, el punto, como les decía, de las clases de entender la salvación es que soy salvo. Acepté a Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eres salvo. Nos morimos, nos vamos con Dios, no hay problema. Pero debo de tener en mi conciencia que no es el final de la salvación, que tengo que trabajar para que la vida del Hijo de Dios esté en mí y ya no viva yo practicando el pecado. Porque si vivo en la práctica del pecado, el día que el Hijo del Hombre venga, me voy a avergonzar delante de Él, me voy a alejar avergonzado delante de Él y no voy a tener parte en su reino. Porque el paraíso es una cosa y el reino es otra cosa. El reinar con Cristo durante 1000 años, esa es lo que nos vamos a ganar por vencer. ¿Vencer qué? El pecado, exactamente, hermana. Entonces, por eso Jesucristo les dice a las iglesias del Apocalipsis, al que venciere, dice, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Ahora, nosotros podemos pensar y decir que esto es imposible, y sí, si lo vemos del punto de vista humano, ¿quién puede vivir en la justicia de Dios? Nadie. Por eso el querer cumplir la ley es un error, porque nadie puede cumplir la ley. Mas sin embargo, en el Hijo de Dios, o la vida del Hijo de Dios en nosotros, es el que vence el pecado. Y es sencillo, hermano. Lo que la palabra nos enseña, si lo que leímos ahorita, la última, es muy sencillo. Solamente Jesús dice, come de mí. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida. Y Romanos 8:2 decía que la ley del espíritu de vida, esa vida que te comes, es la que va a vencer el pecado. ¿Te das cuenta que es bien sencillo? Bien sencillo, pero a la vez bien difícil. Porque ¿cómo le cuesta a la carne ir a comer de Cristo? ¿Decía, hermano? En la carne es imposible. La mayoría de veces la carne no quiere, hermano. Si usted navega para leer la palabra, si usted navega para estar escudriñando la palabra, porque a veces vamos y la leemos así como que ya cumplí para no sentirme condenado. Pero el ir a escudriñar la palabra y estar ahí 1 o 2 horas o 3 horas es más difícil. La carne no quiere. La carne no quiere nada que tenga que ver con la vida de Dios. ¿Nos pasa o no nos pasa así? Mas sin embargo, si hacemos una práctica de esto, Dios mismo nos va a estar jalando, por así decirlo, nos va a estar guiando a la vida del Espíritu. Cuando Pablo nos habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu, y dice que nosotros estamos en medio, el alma está en medio del Espíritu y de la carne, dice de tal manera que no puedes hacer lo que tú quieres. O sea, tu carne, en tu alma está tu decisión. Tu alma decide si le hace caso a la carne, o tu alma decide si le hace caso a la vida, al Espíritu. El Espíritu te jala a vivir en las cosas de Dios y la carne te jala a vivir en el pecado. Si tu carne está como Hulk y tu espíritu como... ¿Alguna vez vieron una peliculilla que se llamaba, ¿cómo se llamaba, amorcito? La que le encanta a tu cuñada. Nacho Libre, algo así. Y salía uno bien flaquillo allí como un esqueleto que quería ser luchador. Bueno, si nuestro espíritu está así, ¿qué cree que va a pasar?
La carne va a decir, ven acá, vámonos a las cosas de la carne. Y nuestra alma va a decir, vamos. Mas sin embargo, si cortamos el alimento de la carne, ya no la alimentamos para que empiece a debilitarse, y le damos la vida del espíritu al espíritu, la comida del espíritu, se va a fortalecer y le va a decir al alma, no vas a las obras de la carne, vas a las obras que yo te voy a enseñar. Amén. Ok, vamos a orar. ¿Alguien quiere dar preguntar algo? Amén. ¿Alguien más? ¿Usted, amigo? Si pudieras explicar un poquito acerca del reino, junto con las recompensas, digo, obviamente necesitas más tiempo, creo que podría quedar más claro porque, lo que Pablo habla en 1 Corintios, dice, si la obra de algunos se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, pero así como por fuego. Jesucristo es la puerta, pero detrás de la puerta está todo el reino. Y lo que hablaba Erika ahorita de los que vencieren, cada iglesia tiene ciertas recompensas, el Señor, ¿no? Y si pudiéramos ver, yo creo que un poquito las recompensas y un poquito la vida del reino, que creo que tiene mucho que ver con lo que estás hablando de Abraham los viernes. Creo que podríamos tener todos un concepto más general porque la vida de Abraham expresa mucho acerca de esto, y podríamos entender más lo que está. Bueno, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, como les decía, somos salvos, pero necesitamos entender muchas cosas en la palabra, como decía Eric, el reino de los cielos. El reino milenial se le llama, la palabra le llama así, 1000 años de reinado de Jesucristo en la tierra, donde muchísimos, obviamente los que no creyeron en Jesús no tienen ni la más mínima oportunidad, pero muchas personas cristianos no van a reinar con Cristo. ¿Dónde van a estar estados? Ya se los hemos dicho algunas veces, van a estar en una disciplina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no vencieron. Aquel hermano que venció quizás ya no robó, quizás ya no adulteró, no fornicó, pero no venció la mentira, va a ser metido en una disciplina para ser purificado, por así decirlo, de la mentira. Por eso Pablo dice que el que edificare con madera, heno y hojarasca, si bien él será salvo, pero así como escapando del fuego, ¿sí? Es esa disciplina donde Dios te va a meter por cierto tiempo, vas a escapar de ahí, sí, pero no vas a tener ninguna recompensa. Aparte, vas a ser metido ¿cuánto tiempo? Pues solo Dios sabe, hasta que seas purificado y salgas. Quizás es un reinado de 1000 años, quizás te lleves 1, 2, quizás 100, quizás 200, quizás salgas en el año 800 del milenio, ya nada más vivas 200 años de ese reinado milenial, que luego la eternidad va a seguir. Pero nuestra tirada debe de ser esta, reinar con Cristo desde que Él llega. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo reinamos? Venciendo al pecado, o que Cristo venza al pecado en nosotros. Es fácil, hermano, porque Él es el que lo vence, no soy yo. Ahora, mire, por eso la palabra, lo primero que la palabra nos enseña como creyentes cuando recibimos a Jesús, no es ponernos a servir a Dios. En muchas iglesias erróneamente ven a una persona que llega, que Dios la salva y viene una alegría. ¿Les pasó a ustedes? Cuando fueron salvos, viviste en un gozo que la gente le llama tu primer amor, que no es el primer amor, la Biblia no se refiere a eso. Vives en ese gozo y hasta los mismos líderes de la iglesia dicen, pónganlo a servir antes de que se le vaya el fuego, porque una vez que se le vaya no va a querer hacer nada. Ese es un error, porque lo que tú y yo tenemos que hacer, lo primero es buscar la comunión con Dios. Dios no te manda a servir, a que estés compartiendo, tocando esto. Dios lo que quiere es que vayas a la comunión con Cristo.
Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Sabe qué va a ser añadido aún en esas cosas? La misma gente a la que tú le vas a compartir, Dios te va a llevar con ella. Es como en la iglesia primitiva dice que el Señor añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. ¿Se fija que dice eso? Y luego las personas que muchas veces que nos comparten hasta nos condenan porque dicen, eres un calientabancas, que no compartes y la gente se está yendo al infierno por tu culpa y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué realmente tengo que ir a la presencia de Dios? Porque es por medio de Él donde voy a vencer. Una vez que el Señor me está haciendo vencedor, aún Él va a poner las personas que van a ser salvas, a las cuales tú vas a poder discipular, para que luego no te estén condenando, diciéndote, ¿dónde están tus discípulos? Entonces, ¿cómo vencemos realmente? Por medio de la comunión de Cristo. ¿Para qué? Para reinar con Cristo, amén. Ok, vamos a terminar aquí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, Dios, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer, que pongas en nuestro corazón, Padre, y que nos ayudes con esta carne que muchas veces no quiere ir a tu palabra, que muchas de las veces, Padre, no se quiere doblegar o nunca se va a querer doblegar delante de ti. Pero, Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu y que podamos ir a tu palabra, Señor, para que nos des la vida. Señor, danos un espíritu para que podamos discernir, danos crecimiento espiritual, Padre, para que podamos estar entendidos de la obra que tú comenzaste, Señor, desde Génesis y la terminarás hasta Apocalipsis, Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que bendigas mi vida, Padre, que nos des un espíritu, Señor, de sabiduría y revelación, para que podamos estar en una misma mente, Señor, en un mismo sentir, en una misma fe, como dice tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo, amén.